justo aquí en el Palacio de la Moneda. El presidente llegó a las 7 de la mañana, pero no lo hemos visto durante el día. Llegó en cápsula directamente al estacionamiento. La ministra Vallejo solamente para la vocería pudimos tener el acceso a consultarle respecto a esta materia, y la verdad es que por los patios no se ha visto a ninguna de las autoridades que habitualmente, ¿verdad?, vemos aquí en el Palacio para poder consultarle en torno a la materia, pero por supuesto vamos a seguir muy atentos y les vamos a seguir informando de todo lo que vaya ocurriendo dentro de la jornada. Muy bien, Dani, gracias por esta información, pero vamos a seguir en el tema. De hecho, nos vamos a ir hasta Punta Arenas para ver cómo ha impactado también esta noticia en esa ciudad. Si no me equivoco, Guillermo, estás ahí justo en la Corporación de Asistencia Judicial, donde se habrían dado estas situaciones. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo ahí en la región de Magallanes. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, nosotros nos encontramos acá en las afueras de la Corporación de Asistencia Judicial, donde se habría registrado el primer vínculo entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y esta denunciante de acoso sexual y la posible difusión de imágenes de carácter privado, que se habría estampado el 6 de septiembre pasado, precisamente ante la Fiscalía Regional de Punta Arenas. Hasta ahora, el hermetismo es completo respecto a los antecedentes, considerando que se trata de una causa reservada que se está llevando adelante a partir de esta denuncia, pero tal como se ha declarado por parte de los abogados del presidente de la República, esto ocurre hace 10 años atrás. Es el vínculo que, como le señalábamos, se registra cuando el presidente de la República estaba haciendo su práctica acá en la Corporación de Asistencia Judicial, que coincide con la víctima, y de ahí en adelante se comienza a elaborar lo que es todo este envío de correos electrónicos con destinatario a Gabriel Boric por parte de la víctima. Todo comienza el 22 de octubre del año 2013, cuando comienza a entregarle ciertas informaciones personales. También comienza a relatar lo que es ciertos problemas de salud que habrían afectado a la víctima, y le hace llegar un primer correo al presidente de la República, en el que incluso este le responde escuetamente: gracias por la confianza, pero no entiendo, le responde el presidente de la República. De ahí comienza entonces el envío sucesivo de correos electrónicos. Se habla de que son 25 mensajes los que le hace llegar la víctima al presidente de la República, Gabriel Boric, en aquel entonces, y que son entre el 22 de octubre de 2013 y julio del 2014. Y estos van cambiando de tono para posteriormente, ya en el verano, por ejemplo, del 2014, comenzar ya a ser más explícitos los mensajes, declaraciones de amor, y posteriormente en abril del mismo año ya se hace envío de estas imágenes adjuntas en uno de los correos, donde aparecerían ya imágenes explícitas que también tienen una respuesta escueta del presidente de la República, señalando de que y aclarando por parte de su defensa que estos no habrían sido consentidos ni solicitadas, sino que surgen de iniciativa de la propia víctima. Y todo eso es parte de estos antecedentes que se están manejando, como les señalábamos, con absoluta reserva por parte del Ministerio Público a propósito de esta denuncia presentada el 6 de septiembre pasado. De hecho, nosotros intentamos conocer mayores detalles por parte de los representantes de la Corporación de Asistencia Judicial, a ver si podían entregar algún tipo de detalles. Alguno de los que estaba trabajando había coincidido con lo que fue el desarrollo de la práctica del presidente de la República. Sin embargo, ellos señalaron que no podían entregar información. Solo una nos detalló que ella no trabajaba en el momento en que se habría registrado la práctica profesional del presidente con la víctima, así que no pudieron entregar mayores antecedentes, y además, considerando que se mantiene en reserva, han mantenido la cautela para poder entregar algunos antecedentes. Pero sí, el que habló fue el fiscal regional de Punta Arenas, quien se encuentra de visita en la capital por estos días. Está participando de un seminario en Santiago, y es por ello de que entregó algunos detalles respecto a lo que son los antecedentes que se pueden dar a conocer públicamente hasta este momento, y los pasamos a revisar a continuación. La Fiscalía está investigando una causa que se inició en el mes de septiembre de 2024 por el delito de difusión indebida de imágenes íntimas. La víctima realiza una denuncia en contra del señor presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien está como imputado en la causa. Esta causa se encuentra en calidad de desformalizada, con diversas diligencias pendientes, y desde el día 1 se ha ofrecido a la víctima atención y asesoría en todas las actividades de la causa. Y hasta el momento la causa se encuentra en carácter de reservada.
Bueno, antecedentes bastante generales son los que se han dado a conocer por parte del Ministerio Público de Punta Arenas hasta este momento, considerando que se trata de una causa reservada y también al mismo tiempo con una serie de diligencias pendientes, según lo que se ha señalado por parte del propio Ministerio Público. De hecho, también se ha consultado a la Fiscalía Nacional por qué no se abordó esta materia desde el nivel central y se ha establecido que se mantenga acá en la Fiscalía Regional de Punta Arenas, y a eso hizo referencia precisamente el fiscal nacional Ángel Valencia, cuyas palabras revisamos también a continuación. El fiscal regional estimó oportuno comunicar a la Fiscalía Nacional la existencia de la misma. En su momento evaluamos la situación y consideramos que de momento no era necesario asumir directamente. De momento no estimamos que no es ello necesario. El fiscal regional de Magallanes, el fiscal Cristian Quisotto, tal como lo ha manifestado hoy día, ha estado realizando un conjunto de diligencias que son las apropiadas para un caso de esta naturaleza, sin perjuicio, pero son siempre decisiones que son provisorias. Me explico, son decisiones que se pueden revisar a la luz de nuevos antecedentes, no se puede descartar que eso pudiera ocurrir en el futuro, pero de momento, sobre la base de los antecedentes con los que contábamos, al momento que tuvimos que decidirlo, nos parecía que ello no era necesario. Bueno, y lo que da a conocer anoche, cerca de las 10 de la noche, el abogado de Gabriel Boric, el presidente, es que él habla de 25 correos que fueron enviados desde distintas cuentas. Y uno de esos correos incluía imágenes explícitas. Se filtraron algunos de estos correos, por ejemplo, el 3 de agosto de 2013, donde la denunciante le escribe lo siguiente al entonces practicante Gabriel Boric, que en ese entonces ya estaba encarando su candidatura a diputado. Y le dice: estuve viendo tu Twitter, yo no tengo cuenta, la verdad, y me atrevo a darte consejo, le dice la denunciante en ese entonces. No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matei descartada, yo también. En octubre, la denunciante aborda temas personales en sus correos a Boric y le pide trabajo. Estaban discutiendo, ella hacía referencia a algunas opciones políticas que tenía ella y algunas opciones políticas que tenía él en ese entonces, cuando él era practicante y estaba por encarar su candidatura a diputado. Sí, mira, lo que tú mencionabas era de agosto del 2013. Sí. Mira cómo va cambiando el tono hacia febrero del 2014, donde ya directamente le dice: yo te amo, estoy sufriendo, ¿cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A, no sé a quién se referirá, yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor, pero ¿no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer? ¿No podemos ser felices juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, ahí está hablando en plural, por favor, no me dejes, yo quiero vivir contigo. Eso es parte del estar en la correo. casa como siempre he querido, te amo, le dice. Ahora, ojo que... es importante lo que responde. Esto, claro. ¿El anterior fue cuándo? ¿25 de febrero? Claro. 25. De agosto, al día siguiente Boris le pone signos de exclamación. Como diciendo, ¿qué me estás diciendo? El 26 de abril, 2 meses después, claro, aparece otro mail donde la denunciante le dice: conste que soy tu fan number one y eres mi ídolo number one y que me estoy muriendo de amor. Pero no importa, yo puedo esperar, le dice. Te dejo mi celu por si acá, y le da el celular, lo que da a entender que Gabriel Boric en ese entonces no tenía el celular de ella. Besitos de amor para ti y que ande todo bonito, le dice. Deséame lo mismo, ¿ya? Postdata, no le muestres las fotos a nadie más, ¿ya? Son solo para ti. Acá da cuenta que ya le envió un mail con fotos. Es la primera vez que me expongo tanto para alguien. Como dice la canción de Los Tres, Love forever and ever. Mejor no peleemos y amémonos eternamente, please. Lindo, hermoso tú, el mejor rey. Muchos corazones. Claro, ya había existido antes otro correo en un tono parecido, pero lo importante del que veíamos recién, el 26 de abril, es que es ese día cuando le envía 7 fotos de carácter explícito a Gabriel Boric. Justo antes de este mail que acabo de leer. Claro, me parece que va junto a esa frase, a ese correo electrónico, esas 7 fotos. Y después viene más. Hay, claro, otros correos también en la misma línea y donde va respondiendo en general. A ver si es que tenemos otro de los correos. Ojo que acá la denuncia es por difusión indebida de imágenes íntimas. Entonces la denuncia, lo que implica la denuncia es que
por lo que establece es que Gabriel Boric, en ese entonces, al recibir las imágenes, él las habría difundido. Eso es lo que implica la denuncia. Esa pregunta yo creo que es clave. Se la vamos a preguntar ahí a Guillermo San Martín, si es que él tiene más detalle al respecto sobre el tema de que aquí se está investigando el delito de difusión indebida de imágenes íntimas. Eso es lo que dice el propio fiscal de Magallanes. Y si es que hay más detalles sobre eso, si es que eventualmente se podría haber dado a conocer estas imágenes, enviado a alguien. Dentro de lo que escuchaba hoy día en la mañana, algunos planteaban la teoría de que cuando ella parece que manda un correo planteando intentar atentar contra su vida, algo de ese estilo, que él podría haber enviado algunas de estas imágenes o correos, sí, como para decir, ojo ahí, hay aquí una situación de riesgo. Sí. ¿Tiene alguna información sobre eso, Guillermo? Es más que nada de resguardo que se comienza a difundir esta información que le habría llegado al presidente de la República ante la eventualidad de que se pudiese haber tomado alguna acción por parte de la víctima, pero no hay nada concreto ni hasta ahora en la indagatoria que se desarrolla por parte del Ministerio Público que apunte a que se haya efectuado esta acción por parte del presidente de la República. Incluso ella en un momento, en uno de sus últimos correos que le hace llegar, ya comienza a advertirle de que ella toma ciertos resguardos para que en caso de que él difundiera esas imágenes, ella pudiera dar constancia de que no habían sido consentidas. Sin embargo, por parte de lo que se ha señalado de la defensa del presidente de la República, él incluso en muchas de las acciones va advirtiendo que ha sorprendido de lo que los mensajes, posteriormente también estas imágenes explícitas de lo que le están haciendo llegar, y es por eso de que se habría tomado en cierta medida este resguardo de poder dar a conocer la información que se le estaban haciendo llegar ante la eventualidad de que esto pudiese tomar otro carácter y qué es lo que está ocurriendo en este minuto. Pero no hay ninguna información fehaciente de que dé cuenta de que estas imágenes hayan sido difundidas hasta ahora por parte del presidente de la República. Son parte de las indagatorias que está llevando adelante el Ministerio Público de Punta Arenas a fin de establecer a quiénes se hicieron llegar, porque el aspecto que se señala es que esto habría sido derivado a equipos jurídicos para poder tomar todos los resguardos necesarios ante las amenazas que estaba enfrentando ya el presidente de la República por parte de la víctima. Sí, lo que dice tanto el abogado del presidente como el gobierno es que nunca hubo una relación afectiva ni de amistad entre Gabriel Boric y la denunciante. Eso lo dijeron ayer en el comunicado y lo reiteraron el día de hoy respecto a qué tipo de relación tenían hace 10 años atrás la denunciante con el entonces practicante Gabriel Boric. Donde también ha habido reacciones es en el Congreso, donde, claro, a primera hora los distintos parlamentarios se fueron enterando de las implicancias de esta denuncia. Roberto, tú nos cuentas cómo ha estado la jornada ahí en Valparaíso. Gusto saludarlos, muy buenas tardes. Ha sido bastante frenética esta mañana acá en el Congreso Nacional por lo que se está viendo en tanto en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados como también en comisiones del Senado, pero obviamente este tema de Gabriel Boric, el presidente de la República, ha causado bastante controversia en sus reacciones. Por un lado, desde la oposición comentan que al menos es bastante extraño lo que se ha comentado en relación a que esto ya se sabía desde hace un par de semanas atrás y que no descartan ellos, tienen una hipótesis de que incluso se podría haber negociado por parte del presidente de la República con Manuel Monsalve su salida, que fue demorosa según lo que comentan acá los parlamentarios, y que eso también podría haber afectado en el caso. Bueno, eso no se sabe, desde el oficialismo dicen que este tipo de hipótesis incluso rondan en un aprovechamiento político y que no se debería hablar de aquello hasta que la justicia estime conveniente y determine entonces las causas y obviamente también lo que respecta a los objetivos de esta investigación. Vamos a escuchar en primera instancia a parlamentarios de oposición quienes comentaron lo que yo les decía anteriormente. Esto fue lo que dijeron. Evidentemente, la demora con que se supo por la opinión pública del caso que afectaba al subsecretario Monsalve, una demora aún mayor que vemos hoy día respecto a una denuncia formal ingresada en contra del presidente de la República, solo genera sospecha, no solo en la oposición, sino que en la gran mayoría de los chilenos. Aquí no puede ser que el 6 de septiembre se haya ingresado una denuncia por acoso en contra del presidente de la República y que recién terminando noviembre nos vengamos a enterar. Y ese punto que hace el presidente a través de su abogado, de que esto es porque querían tener todos los antecedentes de la Fiscalía, no resiste análisis. A ver si una persona cuando sabe que es inocente no necesita un informe de un fiscal
para señalarle claramente a todos los chilenos que esta se trataría de una denuncia falsa. Entonces la verdad es que es imposible creerle. Es imposible creerle al presidente de la República lo que sea que diga, no respecto a este caso en particular. Yo no voy a referirme si me parece verosímil o inverosímil la denuncia que se ha hecho, pero claramente nos asaltan muchísimas dudas luego de conocerla. Primero que todo, el presidente se entera antes de esta situación personal cuando se entera del caso Monsalve. Entonces, la primera pregunta que a mí me queda es si efectivamente el presidente de la República empatizó con Monsalve dado la situación personal que él estaba viviendo, porque de otra forma es incomprensible lo que él realizó políticamente durante este periodo. Y la segunda pregunta que a mí me asalta y me queda la duda y espero que se solucione es saber si esto es una estrategia que el presidente y sus asesores tomaron para no contar los hechos que estaban aconteciendo, pero que no resultó en el caso de Monsalve.